buenas noches, Dios les bendiga grandemente, gloria al Señor, que podemos estar nuevamente con todos ustedes en otra entrega de su programa Vida en Abundancia. En esta noche vamos a estar hablando cómo lidiar con la ira, parte 2. Si usted se conecta por primera vez, usted puede encontrar la parte 1 también en esta página y usted puede también ser bendecido con esa parte. En esta noche vamos a hablar de la Biblia y la ira y vamos a ver cómo personas escogen el lidiar con la ira y ver que algunas sugerencias que nos da también la palabra del Señor. Pero primeramente voy a dejar que mi hijo y mi sobrina se presenten. Dios le bendiga a todos. Este es un tema, ¿verdad?, que va a ser de mucha bendición. Ya dimos la primera parte y se da bien interesante, ¿verdad? La ira y cómo podemos expresarla, ¿verdad? Y cómo muchas personas expresan su ira y hasta nos lleva a reconocer cuando hay ira y ni siquiera sabemos que hay ira, ¿verdad? Así Entonces, es. escuchen, ¿verdad? Sintonícense y esperemos que esto sea de mucha bendición. Amén, amén. Muchas bendiciones a todos. Vamos a saludar a aquellos que van entrando. Bendiciones para Edilí, Erika, Dania Borges, Clara Dames, Maribel, María Plasencia. Compartan el programa así que podemos ayudar a los demás a caer en conciencia de qué es la ira, cómo lidiar con ella, para nosotros poder progresar y ser de bendición para otros y para nosotros mismos. Amén, amén. Muy importante que nosotros aprendamos cómo lidiar con la ira, ya que cuando nosotros somos de las personas que expresamos la ira de una manera que no es constructiva, nos podemos hacer daño a nosotros y le podemos hacer daño a las personas que nos rodean, ya sea un hijo, un familiar, porque las personas que van a ser más lastimadas con nuestra ira son las personas que van a estar cerca de nosotros. Entonces es muy importante que un padre, que una madre aprenda, ¿verdad?, este conocimiento y sobre todo vamos a ver también lo importante que es uno estar en Cristo Jesús, uno tener el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos va a ayudar a nosotros poder ser de bendición para otras personas y nos va a dar la sabiduría, nos va a dar el dominio propio para nosotros ser cristianos, que podamos ser de bendición. Sin el Espíritu Santo, sin Cristo, es muy difícil que nosotros podamos ser personas que aprendamos y estemos conscientes de nuestra ira. Sí, es algo que muchas veces venimos con la ignorancia, ¿verdad?, de creer que nosotros no somos personas que sentimos ira, ya porque muchas veces decimos, no, pero yo no estoy enojado. No, es que yo no estoy enojado, porque solo entendemos la ira como la gritería, como la persona que se pone roja, comienza a estrellar las cosas, se pone violenta. Entonces a veces cuando no somos así, no sabemos, ¿verdad? Entonces no sabemos que sí tenemos ira, que sí nos estamos sintiendo enojados y que nuestra manera de expresarla a veces no es la mejor. Entonces ese puede ser el problema, ¿verdad?, que muchos de nosotros enfrentamos, pero ¿verdad?, ya cuando nosotros venimos a Cristo, ya cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, cuando Dios va creando en nosotros, ¿verdad?, esa conciencia, ¿verdad?, con el Espíritu Santo nos crea conciencia de las cosas acerca de nosotros mismos, ¿verdad?, porque nos da revelación, ¿verdad?, no solo para la vida del otro, sino para nuestra propia vida, ¿verdad?, claro, de qué es que lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que enfrentar, qué es lo que hay que vencer, ¿verdad? El Espíritu Santo va haciendo esa obra, ¿verdad?, y nos va dejando saber, wow, yo soy una persona iracunda. Así es. Porque muchas veces, aún muchos de nosotros seamos iracundos al hombre que es, ¿verdad?, tan débil. Hay muchas personas que dicen, no, eso es normal. Eso es normal que uno se enoje. Porque uno tiene que enojarse porque, entonces siempre estamos como buscando la manera de no vernos a nosotros mismos. Culpamos al otro. Claro, esto es culpa tuya. Es que yo estoy así por tu culpa. Exacto. Tú me provocaste. Tú no has oído, hay muchas personas que dicen eso aún en el Evangelio. Hay personas que quieren acomodarse
Y siempre es más fácil decir, bueno, si tú no me hubiese a mí provocado, yo no te hubiera contestado así. O si tú no me hubieras provocado, yo no te hubiera dado. O si tú no me hubieras provocado, no hubiera pasado nada. Pero esa provocación, lo que me está diciendo a mí es mi problema. Exactamente. Esa provocación, aunque hay una ira provocada donde Dios nos dice, no provoqué a ira, aún así hubo un momento de debilidad en mí. Entonces, por eso nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos, porque la provocación lo que hace es que manifestó algo en mí. Entonces, cuando en mí se manifiesta algo, no es para yo echarle la culpa a la otra persona. Tú hiciste que eso se manifestara. No, eso estaba dentro, es un problema en mí que yo tengo que tratarlo, yo tengo que trabajarlo, porque a veces nosotros sabemos que tenemos algunas debilidades, pero somos que no somos perezosos. La palabra de Dios dice que en lo que requiera diligencia no se puede ser perezoso. Si yo vengo con un problema de ira toda la vida, que desde chiquito yo hacía explosiones de ira, que desde chiquito incluso me hacía daño. Hay niños que en su expresión de su enojo se hacen daño. Se dan ellos mismos. Se dan ellos mismos, Sí. se estrellan en el suelo. Son niños, ¿verdad? Que hoy en día los padres debemos también estar informados cuando los niños comiencen a maltratarse. El niño hay que buscarle ayuda inmediatamente. Porque lo que el niño está haciendo, que todo ese enojo, toda esa ira, lo que se está haciendo es a sí mismo daño. Entonces nosotros esperamos que en esta noche, ¿verdad? Dios traiga más luz a nuestra vida, más conocimiento, y que nosotros podamos aprender a lidiar con la ira, porque todo el mundo se enoja. Hay que lidiar con ella de una manera que sea positiva, ¿verdad? Ese es el punto. Nosotros vamos a tener la emoción, pero no es necesariamente la emoción, sino cómo nosotros la expresamos. Que queremos traer eso a la luz para darnos la herramienta de reconocerlo y saber cómo lidiar con ella de una manera que sea positiva para nosotros emocionalmente, espiritualmente, físicamente y para las relaciones que nosotros tenemos, como hemos dicho en el Facebook anterior y en esta noche. Hay que saber cómo expresarlo. Amén. Entonces, tenemos que saber primero que la ira expresada desordenadamente va a pasar por encima del amor, la atención y el aprecio que crean la intimidad en las relaciones. La persona que tiene reputación de iracunda verá que prontamente será evitada por mucha gente. En Proverbio nos recomienda: no te asocies con el hombre iracundo y no andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazos para tu vida. Eso está en Proverbios 22-24. Y en las escrituras están describiendo a una persona que se exalta y que estalla a la menor provocación. O sea, hay personas así, a un cristiano, hay muchos líderes, pastores, Sí, laicos, hermanos, familiares de nosotros. Mucha gente, ¿verdad? Son personas que todavía no han aprendido a lidiar con la ira. También tenemos que saber que la ira levanta barreras, conduce a la agresión, no la disminuye. Cuando yo elijo expresar la ira de una manera descontrolada, eso va a traer más ira, porque una de las maneras que entonces nosotros caemos, mira, esto es otra cosa que nosotros debemos de aprender. Si tú vienes a mí con ira, muchas personas lo que hacen es que le devuelven con ira. Con ira. Entonces, nosotros lo que tenemos que saber es que cuando viene alguien con ira hacia donde mí y yo le contesto con ira, el fuego yo lo estoy alimentando. Yo alimento la ira de esa persona, no la disminuyo. Yo la alimento. Entonces, ahí, esa expresión de ira, eso es como cuando usted comienza a echarle más leña al fuego. Por eso es que la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser tardos. Sí, Tardo. sí, y algo es que, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que la respuesta blanda es la que aplaca la ira, pero, ¿verdad? Qué bueno se siente cuando alguien está enojado y vamos a enchincharlo más, vamos a apoyarlo más para ver cómo explote, porque eso es parte de la ira también. Claro. Entonces, a veces que nosotros, porque no somos violentos, es decir, tenemos un poco más de dominio propio, pero no significa que no estamos enojados. Entonces nos gusta a nosotros
¿verdad?, contender con el iracundo. Y por eso muchas personas se encuentran en problemas. ¿Por qué? Porque, como usted estaba diciendo, pastora, le echamos leña al fuego, y si le echamos leña al fuego, y cuando viene a ver, la gritería se convierte en golpe. Un pleito. Entonces ahí sí hay problema, ¿verdad? Porque provocamos algo y en vez de escalar, ¿verdad? Lo que hicimos fue que añadimos leña y escalamos el problema hasta un nivel donde muchas veces ya no hay reparación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque lidiar con el iracundo o reconocer que uno es iracundo y lidiar con uno mismo, ¿verdad? Es algo que tenemos que aprender como cristianos. ¿Para qué? Para poder agradar a Dios. Amén. Y que como cristianos estamos llamados a ser apacivos. O si alguien viene con esa ira ante nosotros, que quizás no puede hacer sentir de cualquier forma, quizás no lo esperábamos, no sabíamos que esa persona se siente de esa manera. El amor es que tiene que vencer. Nosotros primero debemos escuchar a la persona, de dónde viene, qué es lo que está pasando. Y si muchas veces nosotros no sabemos y no tenemos la herramienta de poder ayudar a esa persona, la sabiduría, podemos escucharla y después llevarla a otra persona, sean los pastores. Mira, algo está pasando, por lo menos esa persona se expresó, aunque fue incorrectamente quizás, pero llevarla a otra persona que puede escuchar la historia completa sin que haya daño, sin que haya emociones envueltas ahí que van a causar más ira y añadirle fuego a la leña, como ustedes dijeron, o Amén, leña al amén. fuego. Amén, amén. Entonces, la Biblia y la ira. La palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de la ira y utiliza ciertas palabras para describir los distintos tipos existentes. En el Antiguo Testamento, la palabra usada para ira en realidad significaba fosa nasal o nariz. En la antigua psicología hebrea se pensaba que la nariz era el asiento de la ira. La nariz. Ajá. La frase lento para la ira literalmente significa de nariz grande. Eso está tremendo. Sinónimos que son usados en el Antiguo Testamento incluyen el mal humor y la rabia. Eso está en Esther 1:12. Rabia incontenida y furia, Amós 1:11. Indignación, Jeremías 15:17. La emoción de la ira puede ser tema de las escrituras, aun cuando la palabra exacta no esté presente. La ira puede estar implícita a través de vocablos tales como venganza, maldecir, celo, gritar, delirar y crujir los dientes. Entonces, muy interesante, por eso nosotros vemos como a veces los muñequitos, como ya hemos hablado anteriormente, cuando lo vemos en los toros, cuando está Un toro sí se pone, o se pone rojo, se calienta, Sí. y sale un humo por la sale nariz. humo por la nariz. Y de los oídos también sale el oído. Entonces, Perdón, eso es lo que sale quiere humo. decir, que está enojado, que por eso siempre lo presentan, ¿verdad? Con ese enojo, la nariz, la ponen grande, la nariz. Sí. Antes de atacar. Y aún así, las personas cuando están bajo un ataque de ira, usted lo ve que también el rostro muchas veces le cambia. Se le pone la nariz Sí. grande, en verdad. Y hay gente que se pone en rojo de verdad. Oh, Sí. se pone, sobre todo aquel que está, no quiere, se la está tragando. Se pone rojo. ¿Qué tú tienes? No. Pero vamos a ver eso más adelante. Entonces, me gustó mucho porque la ira puede estar implícita también, donde no aparezca, ¿verdad?, la palabra ira, pero tenemos que saber, por ejemplo, una persona que se venga, la ira está ahí. La vengativa, sí. La venganza conlleva ira. Es que estoy enojado con esa persona. Por lo tanto, la manera de yo lidiar con ese enojo que yo tengo es, me voy a vengar. ¿Ven? Entonces, los celos, ustedes saben que los celos es también, muchas veces la persona se enoja porque me quieren quitar lo mío. ¿Ve? Celos. También en la gritería hay enojo, aunque no diga ira, pero una persona cuando está gritando está enojado. ¿Ve? Delirar y crujir los dientes. Hay niños también que de chiquitos comienzan a crujir los dientes. Anteriormente en mi país decían que los muchachos tenían parásitos. Pero después que nosotros, ¿verdad?, hemos estudiado, nos hemos dado cuenta que los niños cuando son pequeños comienzan a crujir los dientes, son ira. Es que tienen enojo, porque los niños no son como nosotros.
Los niños siempre tienen que buscar la manera de cómo ellos expresar lo que llevan dentro. Y para ellos muchas veces es difícil expresarlo. Por eso también los padres tenemos que estar muy atentos a las cosas que comienzan a manifestar nuestros hijos, que a veces no le damos importancia como padres. Pues los muchachos son los muchachos. Antes se decía, los muchachos no tienen problemas, los que tienen problemas son los adultos. Y eso es una ignorancia terrible. Decir que los niños no tienen problemas, a lo mejor no lo tienen, pero nosotros se lo pasamos. Sí, Entonces sí. somos nosotros que les transmitimos nuestras malas emociones a nuestros hijos. Y aún así puede ser que nosotros, no siendo personas fácilmente agitables, los niños vienen naciendo con un temperamento, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de lo que es el temperamento, ¿verdad? Hay personas que tienen diferentes temperamentos, ¿verdad? Hay personas que son como un fusil corto, que de una vez explota de cualquier cosa. A veces los niños son así, ¿verdad? Hay veces que los niños no son así, porque hay niños que son más tímidos, temen la confrontación, pero algo de los niños que difiere mucho a los adultos, o en mi opinión la gran mayoría de las cosas, es que el niño es honesto, ¿verdad? Los niños son honestos con nosotros, con ellos mismos, ¿verdad? El niño no sabe lo que es, lo que es mentir, a menos que sea hablar mentira para escaparse de un problema, ¿verdad? Pero vemos que el niño ve algo y de una vez suelta, oh my God, mira esto, qué feo es eso, ¿verdad? Sin importarle si lo están oyendo, porque hay como una inocencia, una honestidad, ¿verdad? Que lleva el niño, ¿verdad? Y eso es algo que en su enojo siempre va a sacar lo que está sintiendo. Siempre va a pelear, siempre va a discutir, siempre va a gritar, siempre va a manifestar, ¿verdad? El enojo a una expresión, al menos que nosotros se lo reprimimos, ¿verdad? Ya con el tiempo de nosotros reprimirlo, de decir, de dar una pela o algo así, el niño va aprendiendo, ¿verdad? Cómo ajustarse para evitar muchas veces la reprensión. Y allí es que el enojo se hace daño, porque entonces el niño aprende a expresar su enojo de una manera no saludable, ¿verdad? Y ahí que está el problema, porque entonces el niño puede ser que lo suprima, lo reprime, exactamente. Puede ser que el niño reprima entonces su enojo, ¿verdad? Que entonces el enojo reprimido tiende a salir muchas veces, sí, pero tiende a salir muchas veces con depresión. Oh, sí. ¿Verdad? Muchas veces se convierte en depresión, y esos son de los peligros de la ira, que cuando la ira no expresada de una manera saludable, puede internalizarse, ¿verdad? Es decir, el que se traga el enojo siempre vive triste, siempre vive deprimido, siempre vive con las quejas, que la vida, que apesta la vida y esto y lo otro, y cuando viene a ver que está enojado con una situación que le pasó, o que tuvo que ver algo, y ¿qué pasó? Era ira. Era ira. Entonces muchas veces ciertas cosas que nosotros estamos pasando, sea tristeza, sea depresión, no siempre, pero puede ser que sea una ira mal expresada, una ira que nos la tragamos, ¿verdad? Y muchas veces quisiéramos expresarla, pero no lo hacemos. O sea, que no nos atrevamos, o que muchas veces se nos es imposible, ya si la persona ya no está o algo así. Sí, la persona, por ejemplo, hablando de un empleado que, por ejemplo, en el trabajo tenga un problema con el jefe, muchas veces no puede expresar esa ira, ¿verdad? Porque si la expresa su ira de una manera que no es constructiva, lo van a votar. Puede ser así. Entonces puede ser que usted pierda el trabajo, sin embargo, se la tragó. Entonces cuando llegó a la casa y entró a la casa, viene con esa ira buscando cómo la desplaza. Eso es inconscientemente. Y puede venir la esposa, ¿cómo te fue? Y viene, ¿y a ti qué te importa? Bien, ¿y qué? Entonces comienza a desplazar la ira. Y viene el niño, échate para allá. Y comenzamos a manifestar, ¿verdad? A sacar la ira. Que con el jefe no pudimos, pero en mi casa yo puedo. Entonces, ¿quién paga? La esposa. ¿Quién paga? Los hijos. Y todo el que venga y se nos acerque en ese momento puede pagar con nuestro enojo. Pero tú hablaste de algo muy importante, y es que hay personas que escogen reprimir la ira.
es una manera de lidiar con la ira. Y hay personas que no quieren admitir nunca que están enojados. Simplemente ignorar su presencia. Y esta reprensión frecuentemente es inconsciente, pero no es saludable. Reprimir la ira es como poner un cesto de basura lleno de papeles en un armario y encender fuego en él. El fuego se consumirá a sí mismo o pondrá toda la casa en llamas. Así que esto que produce la ira, esta energía, esta demostración, no puede ser destruida y deberá transformarse o dirigirse hacia otro canal. Y la salida para la ira reprimida son los accidentes. Quizá haya conocido personas que son propensas a ello. Desgraciadamente, esos accidentes también pueden involucrar a otros. Un ejemplo de esto es un hombre que siente ira y al cerrar la puerta, ¿verdad?, con ira, se da a sí mismo o le agarra también con la puerta a la mano a uno de sus familiares que esté allí. Pero cuando yo escojo reprimir la ira, eso no es saludable. Una vez oí yo el testimonio de una persona, esto se da mucho en la pareja, en los matrimonios, y yo oí a una persona que dijo, no, cuando mi esposo está así, yo lo evito. ¿Ve? Y ok, en ese momento, eso está bien que usted lo evite. Pero después usted tiene que ese enojo, porque usted se enojó, ¿verdad? Ese problema con el esposo, estoy poniendo porque ese fue su testimonio, entonces ya ella no hacía más nada. No, yo lo ignoro y siempre él lo ignoraba, algo que no es saludable. Y hay muchas personas que caen en esa misma forma de lidiar con la ira de otra persona, pero entonces se apaga la ira del otro, pero ellos se la tragan y no buscan la manera saludable de expresar su enojo. Porque después que un esposo hace eso, ¿verdad?, la forma de ella no era correcta. Ay, yo lo ignoro, eso no es sabio. Es sabio en el momento. Después usted tiene que sentarse con su esposo y decirle a su esposo que lo que él hizo no está correcto. En tu demostración de enojo, yo te voy a pedir a ti que tú respetes la casa, que me respete a mí y respete a mis hijos. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo se lo vamos a pasar a nuestros hijos. Tú se lo estás pasando a nuestros hijos. Y hay muchos jóvenes y muchos niños que se entran en una habitación y allí tan solo no salen nunca. ¿Por qué? Porque tienen enojo adentro. Así es. Tienen enojo adentro. ¿Por qué? Porque están mirando una familia totalmente que no se respeta, donde hay pleito, donde hay gritería. No, ellos están ahí en su habitación, pero no se relaciona con la madre, no se relaciona con el padre. Con los hermanos siempre tienen un mal humor. Así hasta es. Con los chiquitos lo van a sacar. Sí. ¿Con quién van a sacar el enojo ellos? Con el más pequeño. Entonces los más pequeños son los que pagan con el enojo de los más grandes que no saben cómo lidiar. Entonces esto no es una manera sana, el reprimir la ira y nosotros tragarlo de que porque no queremos problemas. Eso no es sano. Es sano en un momento, ¿ve? Porque cuando el otro está allá arriba, yo no puedo venir más para arriba, sino que yo tengo que bajarme. Eso es sano para evitar. Pero mi ira, mi enojo, después yo tengo que canalizarla de una manera constructiva. Yo tengo que hablar con mi esposo. Yo creo que no es el tanto ignorar en ese ejemplo, porque el ignorar es lo que la persona hacemos, lo ignoramos y ya se quedó así, una habitación que ponemos todo, sino es que hay un tiempo y un lugar y una forma de cómo se hacen las cosas. Por ahora no se va a hablar porque una persona está agitada o los dos están agitados y esa conversación no va a ser fructífera. Pero yo creo que el punto es que en el crecimiento del humano, la mayoría de nosotros no hemos tenido el recurso de cómo expresar las emociones, y una parte importante, especialmente para nosotros los cristianos, es el ser honesto. Y
en el crecimiento, en aprendiendo cómo expresarnos, cómo lidiar con la vida, quizá nosotros, creo que la mayoría de nosotros hemos sido honestos de una manera que no fue respetuosa, de una manera que fue mal, pero nadie nos enseña cómo hacerlo de la manera correcta. Por eso es que estos temas son importantes, porque le queremos dar recursos a la persona, de que cuando tú tengas este sentimiento, hay una forma correcta de expresarlo, una forma correcta de lidiar con ella, de tener esas conversaciones. Aún con el ejemplo de la persona que trabaja con el jefe, no es que no se pueda hablar, es que cómo tú vas a presentar la verdad de lo que tú estás sintiendo o experimentando, porque si está pasando algo y tú te sientes de cierta forma, ok, tú tienes que reflejar, tú tienes que ver qué es lo que está pasando, si hay un problema en realidad, pero hay que hablar. Entonces, ahí es que viene la honestidad, que la persona todavía no ha aprendido que hay que ser honesto, pero hay una forma de cómo ser honesto, sin ser rudo, sin faltarle respeto a la persona, sin dejar que la emoción sea la que esté expresando lo que sentimos, sino a través del amor, que nosotros podamos explicar, mira, así es que yo me siento. Y aún, como dije anterior, si alguien se expresa de una manera que no es la más efectiva, hay que también honrar que se expresaron, porque ahí es el problema, que no nos expresamos porque no sabemos expresarnos, o mejor no la tragamos, no hacemos nada con eso, o lo ignoramos y esperamos que el problema pase y oramos a ver que Dios obre. Sí, y en muchos casos, ¿verdad? La persona prefieren evitar esa clase de escena donde siempre hay pleito, donde siempre hay personas enojadas, donde siempre, ¿verdad? Lo que se refiere como drama, ¿verdad? Por eso muchos familiares no llegan cuando se juntan las familias, porque hay demasiado drama. Entonces, ¿verdad? Que no, que los hermanos, que yo prefiero no ir para allá, porque si yo voy a estar allá y fulano que siempre están peleando, ahí van a pelear y siempre se arma lo mismo y el mismo problema. Muchas personas entonces comienzan a, como decimos los dominicanos, a sacarnos los pies, ¿verdad? A sacar el cuerpo. Los evitan. Entonces, ¿qué pasa? Se evita, hasta familias se evitan, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Entonces, ya nadie quiere juntarse en algo hermoso que es la unidad de la familia. ¿Por qué? Porque hay disfunción. ¿Por qué? Porque hay personas iracundas que no saben controlarse, que no saben callar la boca, ¿verdad? Porque ese es el problema del iracundo, que muchas veces el iracundo no sabe cerrar la boca, ¿verdad? Por eso si aprendiéramos simplemente a callarnos, ¿verdad? Y a refrenarnos la lengua, pero no, que nos gusta el ser humano tirarle al otro y sacarle los trapitos al otro, y si el otro me dice algo, yo no sé quedarme callado. Entonces, ya estamos en Cristo, somos cristianos, hay que pedirle a Dios el dominio propio para entonces poder refrenar la ira, como dice Santiago. El varón perfecto es el que refrena la lengua. La lengua no se puede dejar que el diablo la use. Entonces ese es lo esencial de la ira, que la ira, ¿verdad? Y yo tuve que aprenderlo porque yo era persona que no me le quedaba callado a nadie, que no le tenía miedo de decirle nada a nadie, insultaba a cualquiera, maldecía a cualquiera y hasta le deseaba la muerte a cualquiera. Entonces yo cuando vine a Cristo, Dios tuvo que trabajar en mí, en mi ira, en mi enojo y en aprendiendo a refrenar la lengua. Claro. ¿Por qué? Porque nos gusta contender, nos gusta discutir, porque a veces ahí es que estamos cómodos nosotros en esos ambientes, como nos criamos en disfunción. Cuando no hay disfunción, no sabemos estar en paz. No sabemos estar en paz. El hombre que su vida entera se pasó peleando, ¿qué pasa? Cuando ya alcanza la paz y no la valoriza, va a querer estar siempre peleando. Siempre. Entonces ese es el problema con la persona iracunda, que nos acostumbramos a ser iracundo. Nos acostumbramos que si fulano me miró mal, yo tuve que insultarlo. Si fulano me mencionó esto, yo tuve que insultarla. Entonces, ¿qué pasa? Esos son nuestros hábitos. No podemos quedar callados. No, es imposible el quedarse callado. Porque algo que el iracundo no tiene es el dominio propio. No tiene dominio. No hay dominio propio. Porque por eso no es que yo no me pueda enojar, pero si yo no sé controlarme,
cuando me enojo, yo tengo que evitar enojarme. Y hablar, evitar hablar. Evitar hablar, evitar decir ciertas cosas, porque esa es la manera de yo mismo poder controlarme. Ahora, después que Cristo venga a mi vida, después de que el Espíritu Santo me forme un dominio propio, donde yo pueda entonces enojarme, cuando yo he aprendido cómo a lidiar con mi enojo, entonces yo puedo enojarme. Porque ya entonces yo puedo enojarme y no voy a ofender a nadie. Tú te enojas, pero hay una línea que ya tú no cruzas. Porque ahí está el dominio propio. Claro, porque yo me puedo enojar hablando contigo, pero yo no te tengo que faltar el respeto. Exactamente. Siempre, el cristiano siempre tiene que aprender lo que es respeto. Antes, nosotros, cuando en el tiempo de antes, se nos enseñaba a nosotros a respetar hasta los viejitos. Nosotros respetábamos los viejitos, se nos enseñaba a respetar los maestros. Esto a veces tú llorabas, pero tú no le faltaba el respeto a un maestro. Entonces son cosas que antes se trabajaba, pero hoy se ha dejado de trabajar. Porque hoy los padres somos muy haraganes. Entonces lo que hacemos es que ya no le transmitimos a nuestros hijos el respeto por el mayor. Ahora los jóvenes, lo podemos ver por los medios, en las escuelas los maestros tienen miedo ya de enfrentar a alguien porque le dan golpes. En las escuelas se ven ya, no es que se dan golpes, que a veces hay que sacarlo para un hospital. Entonces en esa expresión los jóvenes ya le dan golpe a los papás, los niños mismos, ¿verdad? Ya no respetan a sus padres. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no trabajamos estas áreas en nuestra vida. Y esto es lo importante de venir a Cristo Jesús y que nosotros como iglesia también podamos capacitar a las personas, podamos traer este conocimiento, que no decir siempre, no, porque eso es un demonio, es un demonio, es un demonio. Y la gente tiene un problema de ira, por eso el demonio se aprovecha. ¿Por qué? Porque tú tienes un problema de ira donde tú siempre tienes que defenderte, donde tú siempre tienes que ganar, donde tú siempre tienes que poner tu parte, donde tú siempre te tienes que expresar, cuando en verdad no siempre para nosotros agradar a Dios tenemos que expresarnos, tenemos que nosotros ofender, porque el que ofende, el que en un momento no hace lo correcto, también no va a agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, somos criaturas nuevas. Ya no, hay maneras en que el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros estar conscientes de nuestro enojo, pero también, ¿verdad?, saber cómo nosotros podemos expresarle el enojo de modo que no ofendamos a la otra persona, de modo que no hagamos daño. La segunda forma de que algunas personas tratan la ira es suprimiéndola. Una persona es consciente de su ira, pero elige mantenerla en su interior e impedir que otros se percaten de su condición. Esto puede ser sabio en algunas situaciones, pero finalmente necesita ser reconocida y evacuada de una manera saludable. Pero la persona que siempre engulle su ira, o sea, se la traga, es un caso triste. El constante esfuerzo de mantenerla en su interior es un gran derroche de energía. Dice, aunque su exterior alegre y sonriente los hace ver distintos, los engullidores son personas muy infelices. Eso es lo que yo hablaba anteriormente. Exactamente. Con frecuencia alguien elige suprimir su ira si la persona que la provoca reacciona con mayor fuerza o autoridad, que es aquí el ejemplo del empleador, que dice: un empleador llama a uno de sus empleados con gran enfado, lo confronta acerca de un problema. El empleado siente que su propia ira comienza a surgir, pero comprende que si la expresa podría perder el trabajo. Por lo tanto, suprime su enojo hasta que llega a su casa. ¿Ve? Su esposa le saluda al entrar y él le contesta con un gruñido. Sí, sí. Tú ves, una mala actitud, vamos a decirlo, una palabra hiriente. O llega sarcástico. Sí, es lo que tú me estás preguntando tanto, déjame tranquilo.
Esto la sorprende y ella reacciona contestándole bruscamente o siguiendo el previo ejemplo de su esposo, conteniendo su ira. Pero entonces entra el hijo y ella suelta su enojo sobre con el muchacho. Y el muchacho después va y a los muchachitos. Y si no hay muchachitos, hasta los peluches. Sí. Y a los perros y todo, y los muerden. Le sacan la ira. Eso, y entonces tenemos que saber que cuando nosotros muchas veces escogemos suprimir la ira, nosotros vamos a buscar, eso no se queda dentro. Eso va a buscar una manera de salir. Por eso hay muchas personas también que se les diagnostican enfermedades. Hay personas que son bien iracundas y a veces dicen, no, yo tengo unas náuseas, sufren de náuseas, sufren de úlceras gástricas, personas que tienen ira reprimida. También la piel paga. Muchas personas cuando tienen esa ira reprimida le da mucha picazón en la piel, neurodermatitis, también hasta asma muchas veces puede ser un problema con esa ira reprimida. Entonces esa ira te afecta psicológicamente y te va a afectar espiritualmente también. Por eso que hay personas que tienen una apariencia muy bonita, pero por dentro son unas personas muy infelices porque en verdad han escogido suprimir la ira. Suprimirla. Y esto no se puede suprimir. Y esto es lo que nosotros queremos que entendamos para llegar a otro nivel donde esto es madurez también. Esto es madurez. Cuando yo aprendo a estar consciente de mi ira, pero también tengo el poder que me da el Espíritu Santo para expresarla de una manera que yo no ofenda. Amén. ¿Algo quiere decir algo? ¿Todo bien? Entonces, dice, ¿de qué forma puede resolverse o ventilarse estos intensos sentimientos negativos sin volcarlos sobre el culpable? Primero, hay que hacer un tema de oración. Me siento irritado, me siento irritada. Esto fue algo que a mí particularmente, cuando yo estaba enojada, que comencé a lidiar con el enojo, porque José me provocaba muchísimo, este muchacho. Me portaba bien. Sí, se portaba pero muy bien. Sí. Entonces yo sentía que en el pecho, como que eso comenzaba como a surgir en el pecho, un deseo de a veces de uno darle a ese muchacho. Pero yo me acuerdo que yo comencé a pedirle a Dios y yo le decía, Señor, yo sé que esto está mal, yo no quiero sentir esto que yo siento hacia mi hijo o hacia cualquier persona. Yo fui más consciente con él, ¿verdad? Porque él era una cosa increíble. Si tú le dabas, eso era como que se te quedaba así para que tú le dieras más. Entonces, ¿y qué hacía él? Desplazaba la ira. Yo le daba a él y él iba donde Liliana y le daba a Liliana. Entonces, yo tuve que orar mucho y yo le pedí a Dios que me dijera, Señor, pero dime cómo yo voy a vencer esto. Y él, ¿con qué ojo tú ves a mí? Entonces el Señor me dijo, yo lo veo con ojos de misericordia. Entonces yo comencé a mirar a mi hijo con ojos de misericordia. Y le dije, Señor, entonces ayúdame a yo no perder el control, porque yo no le quiero dar a mi hijo. Yo no quiero hacerle daño a mi hijo. Entonces, muy bueno es esto, mis hermanos. Hacer de la irritación un tema de oración. Amén. Sí, pero hay personas que malinterpretan, ¿verdad? Decir, está bien, yo la ira la voy a sacarle en la oración, pero yo le voy a pedir a Dios que fulano quede un paralítico, que fulano lo ponga en una silla de ruedas para que no se meta conmigo. Entonces tenemos que revisar nuestro corazón, a ver si más de enojo hay cosas más feas de ahí en nuestro corazón, ¿verdad? Porque que alguien, ¿verdad?, se bebió el último chin del galón de leche que usted quería echarle a su conflate y usted no va más a decir que caiga una silla de ruedas, ¿verdad? Usted es una persona terrible que necesita mucho de Cristo. Sí, y ahí tiene problemas porque eso no es una causa justa. No es una causa justa. Entonces está bien que uno se enoje y mande a fulano a comprar un galón de leche o algo, pero que usted lo maldiga para que fulano, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros,
¿verdad? Así es que somos. Entonces, así yo eso es lo que hago, pastora. Yo voy cuando me enojo y me tiro a orar. Y cuando estoy orando, pidiéndole a Dios un castigo, que Dios lo castigue, que Dios lo mate, que Dios... entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de que yo me enojo y yo me tiro a orar, es para que Dios trabaje con mi enojo. Para que Dios trabaje con mi persona, para que yo pueda tener paciencia, para que yo pueda tener amor, para que yo pueda tener esa benignidad, ¿verdad? Para que yo pueda aprender a ser bueno, ¿verdad? A tener esa bondad que el Espíritu Santo pone en mí y a tener sobre todo el dominio propio, ¿verdad? Claro. De no maldecir, de no expresar el enojo de una manera destructiva, ¿verdad? Porque cuando el enojo no es constructivo, el enojo es destructivo, es decir, es derribador. El enojo siempre busca derribar a alguien. Claro. No, que yo no le hago daño físico, pero hay veces que la persona, las acciones son peores que un daño físico. Porque ojalá que la gente viniera y quisiera pelear, que se enoje y venga y a mi espalda me esté destruyendo. ¿Verdad? Que a mi espalda esté destruyendo mi reputación. Mejor que se enoje y me quiera dar una trompa. Sí. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Hay personas que pueden estar enojados contigo. Tocaste este punto. Por ejemplo, en el Evangelio, vamos a hablar en la iglesia. Cuando nosotros estamos en una misma iglesia, y esto es algo que nosotros no queremos entender. Cuando nosotros estamos en una iglesia, estamos allí, venimos de diferentes, como le dicen, background. Trasfondo, sí, wow. Sí. De diferentes trasfondos, ¿verdad? Venimos con una cultura diferente. Venimos con una educación diferente. De cierto, también nuestras posiciones sociales diferentes. Nuestra capacidad o nuestra preparación académica diferente. Así es. Educación diferente. Unos podemos ser más educados que otros. Y eso, cuando comenzamos a relacionarnos, eso puede salir. Y nos podemos enojar, podemos chocar, ¿verdad? Porque somos diferentes. Sí. Ahora, en la iglesia, cuando nosotros comienzan esos choques, no es para derribarnos. Eso es para que nosotros vengamos delante de Dios, ¿verdad? Y nosotros nos sentemos como hermanos en Cristo y digamos nuestras diferencias, vamos a resolverlas. Si usted no sabe cómo lidiar, cuando usted se enoja con una persona, usted no tiene la capacidad de perdonar sin hablar. Si usted no tiene la madurez para entender la otra persona, usted no se puede quedar callado. Usted tiene que ventilar su enojo, pero sacarlo de una manera productiva. Lo más productivo es que nosotros nos sentemos y hablamos. Pero ¿qué hacen muchos? Yo me enojé contigo, que tú eres el pastor, y no tengo la valentía, ¿verdad? Porque hay gente que son muy guapos a tu espalda. Así es. Son guapos a tu espalda. Son unos leones, unos linces salvajes, ¿sí? Sí, a tu espalda. Claro. Pero de frente son cobardes. ¿Ven? Entonces, ¿qué hacen? Como de frente no te puedo decir nada, ¿verdad? Pero a tu espalda voy a derribarte. Porque mi enojo me está conduciendo a mí a derribarte. Entonces, eso no está bien. Cuando yo me enojo con una persona y comienzo a dañarle su testimonio por todas partes, yo ando enojado con esa persona. Yo ando enojado con esa persona. Claro está, hay gente que eso no lo ven, sobre todo el que va portando el veneno. Porque el que va portando el veneno cree que su indignación es justa. Muchas veces ellos creen, a mí fue que me hicieron, porque la mentalidad que muchas personas tienen es una mentalidad de víctima. No son víctimas. Así mismo es. No son víctimas. Pero no se hacen la víctima. Pero se hacen la víctima. Porque de frente no te enfrentan. Pero la forma de ganarte, la forma de ganarte, y hasta te voy a poner como un ogro, claro, y yo la víctima. Y por eso muchas veces no te enfrentas para poder hacerse la víctima. Exactamente. Entonces, ¿verdad? Esto es algo, pastora, esto está tremendo, que no solo pasa en el ambiente de iglesia. No, esto pasa aún en el ambiente de la familia, cuando, ¿verdad? Vamos a decir, ¿verdad? Especialmente los hispanos, nos gusta hablar demasiado de todo lo que pasa.
venimos, hablamos mal de nuestro esposo, de nuestra esposa, hablamos mal de nuestros hijos. Entonces, después nos enojamos cuando el esposo no quiere ir donde la suegra, porque la suegra lo trata mal, porque la suegra cambió con él. ¿Por qué? Porque nos hicimos muchas veces la víctima. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Eso también pasa en el ambiente laboral, ¿verdad? Del trabajo, donde yo me quejo, ay, que este jefe sí es malo, ay, que esta compañía, no sé que estoy aquí, pero no me voy de la compañía porque me encantan los beneficios, me encantan lo que en la compañía tiene. En la compañía no está tan mala como lo estoy contando, ¿verdad? Especialmente si dan un cafecito o algo gratis ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo hablo tan mal de mi compañía. Se abre una posición de trabajo y yo le digo a mi amigo, mira, se abre una posición de tu trabajo, en mi trabajo, yo quiero que tú apliques. ¿Y para qué voy para allá yo? Después de tú decirme que el jefe es terrible y después de yo quejarme tanto, y es lo mismo que pasa. No, pero las iglesias así. Exactamente, pero lo que yo quiero decir es que no solo pasa en el ambiente de iglesia, eso pasa en todo ambiente. En todo ambiente. Entonces ponemos personas en contra de lugares, en contra de otras personas, y cuando vienen a ver, conocen a la persona y dicen, wow, yo no sabía que tú eras así, yo pensaba que tú eras diferente. ¿Y por qué tú, sin conocerme a mí, vas a pensar que yo era diferente? ¿Dónde viene ese pensamiento? Te lo inyectaron. Pero ¿de dónde viene ese pensamiento? Porque si tú a mí nunca me conociste, ¿cómo tú te asumes de quién yo soy? Pero en el término de la iglesia también, nosotros hemos dado este ejemplo anteriormente en la iglesia, que quizá esa persona se siente de esa manera y comienza a derribar el testimonio de otra persona por una situación que pasó, que ese día quizá esa persona no te saludó porque estaba huyendo y no te vio. Pero ese momento tenemos un ciclo de cómo pensamos, cómo recibimos y percibimos las cosas de víctima. Ya, esa hermana no me habla, esa hermana no quiere saber nada de mí, ahí comienza la perspectiva negativa y comenzamos a hablar y hablar y hablar. O si no estamos hablando, entretener otra persona que quizá tiene un concepto que está equivocado de esa persona porque tenemos ira, como tú estabas diciendo, y fue solamente un evento que pasó. Y nosotros no nos ponemos a pensar, déjame darle la gracia a esa persona que quizá algo pasó en ese día, que quizá no fue personal, y si vuelve y pasa, ok, ya yo estoy cogiendo un inventario, déjame ver qué está pasando aquí, y hay que tener la conversación para ver si en realidad algo está pasando o no está pasando, porque como tú dijiste, somos gente que venimos de diferentes backgrounds. Trasfondo, sí. Trasfondo. Y no sabemos cómo la persona piensa, no sabemos cómo ellos actúan, lo que es normal para ellos no es normal para nosotros. Quizá para mí, tú me puedes saludar de un lado de la iglesia y tú me haces así y yo estoy bien con eso no me ofende. Pero otra persona se puede sentir ofendido. Mira, esa hermana ni quiso venir a darme un abrazo o un beso, me saludó de lejos, ¿qué está pasando? Esa persona no es amable, esa persona no le importa a los jóvenes. Pongo los jóvenes como soy líder de jóvenes. No le importa a los jóvenes, mira cómo me saludó. Quizá piensa otra cosa y así comienza. Sí, y esto es bueno. Me voy a detener aquí. Porque esto es algo que lo viven muchos cristianos. Hay personas que llegan a las iglesias con sus familias. Y a través del tiempo, las familias la pierden. ¿Por qué? Porque tienen problemas con el pastor, tienen problemas con la gente. Y van a la casa, van a su casa, y ahí comienzan a llorar delante de los hijos, delante del esposo. Y mira lo que me hicieron, aquí no me quieren, y esto está mal, y no se dan cuenta lo que están haciendo, y comienzan a hablar porque este pastor es malo, esta pastora es mala, esta líder es mala, mira cómo me trataron, mira lo que me hicieron, y lo hablan delante de todita la casa, delante de todo. Cuando viene a ver, ya hay un hijo que dice, yo no voy para la iglesia contigo. ¿O por qué tú no quieres ir a la iglesia? No, porque si a ti te tratan así, a mí me van a tratar también. Cuando viene a ver, el esposo dice, o la esposa, ¿verdad? Yo no voy para la iglesia. ¿Y por qué? Porque tú viniste aquí, te trataron, que tú vas para esa iglesia. ¿Para qué tú vas para esa iglesia? Si tú dices que el pastor y la pastora son malas, que tú dijiste que te hicieron esto, que es lo otro, ¿para qué yo voy para allá? Cuando viene a ver, perdió la familia. Ve, ¿por qué? Ya esa familia no quiere ir a esa iglesia. ¿Quién la sacó? ¿El pastor? ¿La hermana?
la líder, la sacaste tú mismo. Así mismo. Tú mismo fuiste el instrumento del diablo en tu propia casa. Aún tú siendo un hombre cristiano, una mujer cristiana, te usó el diablo. Claro. ¿Para qué? Para tú envenenar, ¿verdad? El enojo que no supiste cómo lidiar con el enojo, se lo transmitiste a tus hijos y se lo transmitiste a tu esposa, a tu esposo. Y tú fuiste el instrumento del diablo para que tus hijos hoy no quieran ir a esa iglesia, ni quieran saber de esos pastores. Entonces, eso lo ha vivido muchas familias en el evangelio. Esto es una de las cosas que uno siempre se lo ha aconsejado. Nosotros también tuvimos nuestras diferencias donde nosotros estábamos, pero mis hijos a mí nunca me vienen llorando, ni nosotros fuimos como inyectándole las cosas. No se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi esposo y yo tratábamos todas las cosas. Yo tenía una persona que es una segunda forma de uno lidiar con la ira, es buscar a una persona madura y comprensiva que te dé consejo y guía. Entonces Dios me bendijo con una mujer excelente, con una mujer que me amaba, porque hay gente en verdad que dicen que te aman, pero no son malos. No te aman nada. Te dicen mucho, yo te amo, yo te amo. Pero en el tiempo, en verdad, que te tienen que demostrar el amor, no están ahí. Y no estoy hablando solamente que te van a traer algo cuando tú lo necesitas. Estoy hablando que en un momento te faltan el respeto y te dicen que te aman. Te faltan el respeto, hablan mal de ti, pero te aman. Te traicionan, pero te aman. ¿Tú ves? Entonces, te juzgan. Siempre están hablando mal de ti, pero te aman. Ellos dicen que te aman. Dicen amar. Así hay muchos que aman a Dios, haciéndole muchísimas cosas a Dios, pero aman a Dios. Sí. Pero yo tuve una mujer muy madura, muy comprensiva, una mujer que me vio crecer en el evangelio, que ella sabía lo oculto, que la gente no podía ver afuera. Ella lo estaba mirando, mi sufrimiento, ¿verdad? Ella estaba mirando mi necesidad y ella fue la persona con la que yo, mis sentimientos de enojo y todas estas quejas, yo hablaba con ella. Pero yo no iba de que hablarlo en la iglesia con otra hermana, ni a levantarle calumnia al pastor, ni a levantarle calumnia a la pastora. Nadie puede decir, oh, la hermana Lili en ese tiempo vino aquí y puso a todo el mundo hablando mal del pastor. No, las cosas malas, yo tenía una persona que ni siquiera estaba en la iglesia, pero era una persona de confianza, una persona madura donde yo iba y lloraba, pero donde yo también sacaba mi enojo y recibía la comprensión, pero recibía el consuelo y la guianza. ¿Ves? Y gloria a Dios por la iglesia de nosotros, porque nosotros buscamos la sanidad y aquí tenemos mentoras y mentores, y esos son las personas indicadas que tienen la madurez espiritual, que pueden escuchar, mira, esto me está pasando, estoy enojada, me siento rechazado, me siento rechazada, y pueden darte un consejo que va a dar fruto bueno, en vez de alguien que solamente va a decir, oh sí, es verdad, esta persona no te quiere o te rechazó, o que van a seguir dándole al sentimiento negativo, porque hay que reconocer que tenemos que hablar con la persona, como estamos diciendo, que tienen esa madurez espiritual y no hablar con cualquier persona, con el nuevo que te saludó, con cualquiera, el primero que te encuentra, decirle lo que tú sientes, lo que tú estás experimentando. Eso no es sabio. Eso no es madurez tampoco. Eso no es sabiduría. Y mucho menos una persona que llega nueva a la iglesia, como tú, una persona que llega nueva a la iglesia, tú le vas a ir a decir tu problema de la iglesia. Eso tú lo quieres sacar a esa persona. Son cosas que no sacar. la pensamos, porque como yo voy donde una persona inmadura, a menos que yo también soy maduro. Claro. Entonces a veces no pensamos muy maduro, pero nuestras acciones no reflejan nuestra madurez. Entonces cuando yo voy a una persona que no es madura en la fe, no estoy hablando fulano que tiene 20 años en la iglesia, no. Porque a veces que fulano de 20 años en la iglesia, una persona inmadura, ¿verdad? Nuestra fe, en su fe, porque nunca buscó crecer de una manera espiritual, ¿verdad? Claro. Entonces eso es lo que pasa muchas veces, donde nosotros, por falta de entender las escrituras, porque no las estudiamos, por falta de oración, por falta de sujeción a Dios, por falta de obediencia, no crecemos ni maduramos. A pasar de los años nos quedamos estancados. Entonces, cuando nosotros lo que nos buscamos es el amigo, que yo me llevo tan bien con ese hermano, con esa hermana. Lo único que esa hermana no se lleva muy bien con el pastor ni la pastora.
pero se lleva Pero yo me llevo, contigo. yo no sé por qué los pastores no se llevan bien con fulano. Si fulano es el mejor aquí en la iglesia. Ay. Tenga cuidado con fulano, que es el mejor. Porque tenga cuidado con fulano, que siempre se hace la víctima. La persona que siempre en toda su historia es víctima, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento donde usted va a pasar algo y se le van a hacer la víctima contigo. Oh, sí. Pero también hay que tener cuidado con el que habla de otra persona. Porque cuando usted no está, hablan mal de ti también. Entonces, hay cosas que nosotros... Pero te aman. Sí, te aman, están ahí, te felicitan, te ponen te felicitan, te ponen feliz cumpleaños por las redes, ¿verdad? Te están ahí, hasta buscan un bizcocho, ¿verdad? Un pastel y te lo celebran. Pero ¿qué pasa? Hablan mal de ti, hablan mal de tu familia, juzgan las cosas. Oh, mira fulano, tú viniste con tus problemas a contar y tú dices, wow, yo no sabía que el esposo de fulano era un sinvergüenza. ¿Y qué pasa? Pues no todas las cosas se hablan. Así mismo. Especialmente con personas que Inmaduras. no tienen madurez, personas que no tienen el llamado ni tienen el don correcto. Porque para algo Dios dio los dones. Hay dones de consejería, ¿verdad? Hay dones del don de la exhortación, un don muy tremendo que nadie quiere buscarlo, ¿verdad? El aprender a dar buena exhortación, Claro, ¿verdad? El aprender consejo. a dirigir y dar buena guianza, ¿verdad? Eso la gente no quiere. La gente Pero, lo que quiere es el don de sanidad, el don de claro. lengua, el don de liberación, pero no quieren el saber exhortar bien, el saber dar buen consejo. Entonces hay que buscar esos dones también y poder identificarlo. Wow, fulano es una persona sabia, que cada vez que yo he venido donde fulano con mi enojo, fulano siempre ha sido pacificador. Porque esa es la palabra, pacificador, ¿verdad? Por algo Hay que ser pacificador. hay que ser pacificador. Si usted ve una persona que está enojada, aunque no tenga que ver nada conmigo, se supone que yo sea un intermediario y diga, hey, vamos a calmarnos, cálmense, nosotros somos cristianos, estamos en Cristo, los cristianos no se comportan de esa manera, todo el mundo se calma. ¿Por qué? Porque hay que ser pacificador como cristiano. Pero si yo soy un iracundo, yo voy a irme a pacificar, se van a coger conmigo, ¿y qué pasa? Se acabó la pacificación. Oh, así es. No, y que Claro. nosotros tenemos que saber algo. El que ama es paciente. Porque nosotros no nos podemos llevar del corazón. Es de la palabra. Entonces, uno es paciente. Tú quieres, ¿verdad?, poder ayudar a la persona en un tiempo que necesiten el consejo, la guianza. Pero la persona que anda enojado con alguien es una persona que tiene falta de perdón. La falta de perdón, si usted no puede, ¿verdad?, dirigirse a su ofensor y usted mostrar allí un espíritu de amor y de perdón, la falta de perdón sigue adentro. Exactamente. ¿Verdad? La tercera forma es dirigirse a un ofensor, a su ofensor, y mostrar un espíritu de amor y perdón. Esto es lo que muchos cristianos no logran, porque no aprenden a perdonar de corazón. De boca es fácil, pero de corazón no. ¿O no? Entonces, ¿qué hace el que anda enojado contigo? En una iglesia, si no es una persona madura, no va a venir donde ti. Y con un espíritu de amor y de perdón, te va a decir, me heriste, me siento mal. No, porque el que no perdona quiere venganza. Entonces, mi venganza es hacerle ver a todo el mundo que tú eres de la manera que yo creo que tú eres. Ven, porque si tú me ves a mí como un ogro, donde quiera, tú vas a ir diciendo que yo soy un ogro. Sí. ¿Me entiendes? Porque esa es tu percepción de mí. Porque tú no viniste, si tú te sentías tan ofendida, tú debiste haber sido cristiano. Así es. Tú debiste haber sido una cristiana y demostrar, ¿verdad?, a tu ofensor un espíritu de amor y perdón. Tú me heriste. Yo me siento mal. Tú heriste mis sentimientos. Vamos a hablar. Pero ahí se resuelven las cosas entre hermanos.
No, pero cuando yo estoy enojado, yo lo que estoy buscando es una persona que se una a mi enojo. Sí. Claro, y a veces eso es lo que buscamos, personas que estén enojados contra la misma persona. Contra la misma persona, entonces vamos a encadenarnos. Vamos a Exactamente. encadenarnos. ¿Y qué pasa? Entonces tú no puedes ser pacificador. Cuando tú estás enojado con una gente y yo vengo donde ti, esto es un ejemplo. Si tú estás enojado con Meredith y tú vienes donde mí y yo te muestro a ti que yo estoy enojada con Meredith. Sí. Tú no haces nada para que yo me una a ella. Claro que no. Tú no estás en capacidad porque tú estás enojado con ella. Exactamente. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Tú no vas a ser pacificador, tú vas a enchinchar, como dice uno. Exactamente. Tú Claro. le vas a echar más leña, sí, es verdad. Ella es así. Y tú sabes qué. ¿Me entiendes? ¿Qué es Claro, lo que pasa? y en esos momentos vemos hasta personas unirse con enemigos, ¿verdad? Hay personas que se unen a un enemigo para luchar contra otro enemigo. Es Wow. decir, el enemigo de mi enemigo es mi aliado, amigo. ¿verdad? Entonces Ya. vemos personas que hasta nunca se han llevado bien en esos momentos, se unen para una mayor causa. Oh, sí. Entonces tenemos que tener cuidado con personas que se unen en nuestro enojo cuando nuestro enojo no es justo. Porque no estamos hablando de una causa justa. No estamos No. hablando de un pueblo que se une en contra de un dictador, Exacto. ¿verdad? Para tumbar un comunismo, ¿verdad? Eso no es lo que estamos hablando. Sí, no estamos ¿Verdad? No hablando estamos de hablando de cosas cosas, ¿verdad? Una causa justa. Entonces, muchas Sí. veces estamos hablando de personas que hacen el mal, se victimizan. ¿Por qué? Porque siempre queremos quedar bien. Por eso aquí no predicamos que siempre la gente que hace, siempre el otro que hace. No. Muchas veces somos nosotros mismos. que Así hacemos el mismo. daño. Así Claro mismo. que sí, muchas veces nosotros somos el iracundo. ¿Cómo evitar el iracundo? Está también para que entendamos por qué mucha gente no No evita. evita. Así Porque mismo. nosotros podemos ser el iracundo. Muchas veces, la mayoría de veces somos nosotros que somos los iracundos. Y no estoy diciendo que el otro no sea iracundo, pero a veces somos los dos iracundos y por eso tenemos más problemas. Claro. Porque a veces queremos identificar, es que fulano es iracundo, sí, ahora yo lo veo, pero yo también soy iracundo. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Con lo que es la ira, ya que la ira siempre nos va a llevar a un comportamiento destructivo, ¿verdad? Y el cristiano no destruye. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. El cristiano nunca busca destruir. El Así cristiano mismo es. siempre vive para edificar. Amen. Edificar, hacer las paces, tratar de que las cosas se arreglen, promoverle a la persona la oportunidad para desahogarse, para expresar su ira, su enojo, su descontento, porque somos hermanos en Cristo. Así mismo. Ahora, hay personas que son tercas en su enojo y no quieren perdonar y tú me la vas a pagar y tú me la vas a pagar y quieren manipular para yo perdonarte a ti, tú tienes que comprarme algo. Pues quédese ofendido. Así mismo. Pues O quédese usted me está ofendido. manipulando. Ya yo fui, Bien. hice mi parte que dice la Biblia, que venga donde ti. Si tú no lo recibes, vine con un testigo, y ya, usted no se resolvió, ya yo hice mis Ese 3 es su pasos, problema, vine ya. hasta delante de la congregación entera si fue necesario, y si usted todavía no quiere, bueno, esos son problemas Esos son suyos. problemas de Pero usted. ya yo hice mi parte, ya usted lo perdoné, ahora ya tú y yo no vamos a estar juntos. Así Ok, mismo. porque algo, pastora, algo, Meredith, que tenemos que darnos cuenta, es como alguien trata a los demás. Y esto se refleja en todo lugar. Hasta usted va a Dunkin' Donuts a pedir un café y usted ve que fulano pidiendo trató al empleado mal. Tenga cuidado con esa persona. No, pero claro. Usted sentado en un restaurante vio que fulano trató al mesero, la mesera mal. Tenga cuidado con esa persona. Claro. Una persona que usted ve que trata a su esposo mal, a su esposa mal. Tenga cuidado con esa persona, una persona que habla mal de su mamá, de su papá. La persona que usted más ama, usted lo quiere destruir. Yo tengo mucho cuidado porque no es verdad que yo, un amigo, un desconocido, usted lo va más que su pareja. Así es. Que usted lo va más que un hijo. Entonces yo soy amigo tuyo y yo te tengo miedo. Porque el momento que yo falle, el momento que yo me equivoque, tú me vas a matar. Pero claro. Si anda matando a la pareja, anda matando a los hijos, anda matando a la mamá y al papá. Y yo que no soy nadie, yo que te acabo de conocer, no, yo no confío en ti. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas son muy prontos para delegar confianza en otros. Ay, Y sí. tengamos cuidado y aprendemos a observar quién es un iracundo.
Porque el iracundo es una persona sumamente peligrosa. Muy peligroso. Entonces nosotros no solo tenemos que saber lidiar con la ira, también hay que cuidarse del iracundo y buscarle la ayuda necesaria y buscar la ayuda nosotros mismos si somos iracundos. Claro, y para eso está tantas informaciones que hay, tantas herramientas, ¿verdad? Y sobre todo tenemos el Espíritu Santo, pero ya no tenemos tiempo para más. Así que esperamos que este programa le haya bendecido. Acuérdese hacer de la irritación un tema de oración, explicar sus sentimientos negativos a una tercera persona madura, comprensiva, que pueda ofrecer un consejo y una guía, dirigirse a su ofensor y mostrar un espíritu de amor y perdón, y que comprendamos que muchas veces Dios permite que ocurran los sucesos más frustrantes e inquietantes para enseñarnos lo que es paciencia y ayudarnos a crecer. Entonces, todo cuanto llega a nuestra vida es una oportunidad para crecer. Para crecer para espiritualmente, así es. Sin embargo, ¿verdad? Muchas personas lo ven de una manera tan fea, ¿verdad? Tan mal a un cristiano, si lo que hacen es que volcamos nuestra ira contra la persona. Entonces Dios no quiere eso, Dios quiere que seamos pacificadores, personas que podamos hablar, y que podamos expresar nuestra frustración. Así que Dios me los bendiga mucho. Dios me lo bendiga. Este es un tema bien interesante, ¿verdad? Aprendamos, ¿verdad? O busquemos la ayuda para que podamos aprender a lidiar con nuestra ira. Ya que hemos hablado que no siempre la ira es una manera explosiva, ¿verdad? Podemos ser que tengamos ira, ¿verdad? Que tengamos resentimiento. Por la ira, está escondida, ¿verdad? Y está escondida en un lugar donde muchas veces no podemos discernirla, pero si otro la discierne, prestémosle oído, y confiemos que muchas veces, si una persona madura lo está diciendo la cosa, ¿verdad? De un lugar de amor y está identificando algo en nosotros que nosotros tenemos que corregir y crecer. Entonces, busquemos siempre esa sanidad. Amén. Muchas bendiciones a todos. Vamos a, como ustedes dijeron, vamos a decidirnos a crecer, amar y a perdonar. Muchas bendiciones. Buenas noches. Dios me lo bendiga.